estar acá. Y bueno, quería agradecer, como dijo Marisa, la invitación a formar parte de esta jornada en el día de hoy del Instituto de Formación Superior, el profesorado. Así que bueno, viajé hoy, llegué hace un ratito, pero muy contenta de poder compartir este rato con ustedes. Ante todo me siento docente, o sea, no voy a decir qué edad tengo, pero desde los 17 años que estoy en la escuela, soy docente en diferentes niveles y sigo en la escuela porque me encanta estar en la escuela. Trabajo con los 3 niveles educativos desde mi rol de directora general, así que la verdad es que me siento colega de ustedes y bueno, mi pasión por la educación emocional arrancó en el año 2007 y bueno, sigo formándome, sigo leyendo, sigo apasionada en esta temática porque, como bien dijeron en un comentario, creo que el señor ahí dijo que tradicionalmente, y esto lo afirma Santos Guerra, ¿no?, que la escuela es una escuela racional, ¿no?, formada desde lo racional y lo emocional no ha entrado demasiado. Por suerte esto está cambiando, vamos a ver un poquito cómo estamos hoy. Bien. Estas son unas imágenes. Me gusta empezar así porque creo que cada uno viene de un día diferente, de trabajo, de estudio, ¿no? Y está bueno empezar a mirar estas imágenes y tratar de ver, no sé si todos lo ven, ¿ustedes lo ven ahí? Ver con qué se identifican. ¿Cuál es esa imagen que resuena en ustedes? Si yo les preguntara cómo se sienten hoy, ahora. Unos segundos nomás para que miren las imágenes y piensen cómo se sienten, cómo está esa dimensión emocional, sus emociones. ¿Ya está? ¿Sí? Bien. ¿Alguno se anima a compartir así cuál es la imagen que los identifica? Sí. La del bosque ahí en la del bosque. Sí. Porque claro, sale otra cosa, pero claro, bueno, pero esto está bueno, ¿eh? Es como la idea de ver algunas cosas con claridad y otras no. Ok. ¿Se escuchó? Bien, gracias. ¿Vos también elegiste la misma? La luz te llamó la atención. Bien. Esto ya de por sí es una actividad que es muy buena hacer con los alumnos. Pueden mostrar así imágenes con respecto al clima, ¿no? y de paso tiene que ver con este clima emocional del aula, ¿no?, de que estamos hablando. Y bueno, ¿por qué? Porque a partir de esto, ¿no?, uno puede tener unos segundos y parar y pensar, ¿no?, y conectarse con uno de cómo me siento hoy. Esta pregunta no es una pregunta común en la escuela. ¿Cómo se sienten los niños, los jóvenes? ¿Cómo están? Así que después vamos a ver algunas actividades para poder reconocer, ¿no?, las emociones en uno, que es lo primero. Entonces, bueno, cuando uno se dedica, aunque sea unos segundos, para parar, pensar, reconocer, sentir, conectarse con uno, esto es parte del trabajo de educación emocional, no solamente en los estudiantes. Y esto es algo clave. La educación emocional tiene que empezar por uno persona, por uno profesional, por un profesor. ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo estoy? Porque esto que mencionaron de la mochila, ¿no? En un video ahí mencionaron que uno llega a la escuela, sí, con esta mochila emocional, ¿no? ¿Con quién es?
con qué le pasó en el día. Hoy ustedes pasaron por muchísimas emociones y probablemente no tengan registro de todas las emociones que transcurrieron en el día de hoy, por decir un día. Bien, entonces esta actividad es buena, se puede llamar termómetro emocional y hay diferentes formas de hacerlo. También pueden poner objetos diferentes y que cada uno se pueda identificar con objetos, con animales. Esto va a la creatividad de ustedes. Así que bueno, primera actividad de reconocimiento de cómo estamos, cómo llegamos hoy. Y Aristóteles tiene esta frase que a mí me encanta, ¿no? Que dice que educar la mente sin educar el corazón no es verdadera educación. Fíjense, hace tantos años, ¿no? Y Platón también tiene otra frase que dice: es de creer que las pasiones dictaron los primeros gestos y arrancaron las primeras voces. No se comenzó por razonar, sino por sentir. Fíjense, ¿no? Hace ya tantos años. Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿No? Si ya sabemos que la emoción, ¿no?, está totalmente conectada con la cognición, con la razón, con nuestras maneras de pensar. No hay forma de separarlo. Hoy ya la neurociencia lo tiene como evidencia. Podemos ver esa conexión. Pero bueno, vamos a seguir. Casasus, que es, no sé si lo conocen, pero Juan Casasus es chileno, es educador y bueno, tiene un libro muy lindo que se llama La educación del ser emocional, y él nos recuerda, ¿no?, que como seres humanos él es muy cuidadoso, dice, por lo menos tenemos estas dimensiones, en estas dimensiones podemos estar de acuerdo, ¿no? La dimensión físico-corporal, que cuando nacemos con un cuerpo, y en este cuerpo se van desarrollando justamente las emociones, esta dimensión que él dice vital, ¿no? Y recién después, evolutivamente, se van desarrollando todo lo que tiene que ver con lo racional, mental. Ahora, por supuesto que hay otras dimensiones, está la dimensión espiritual, pero él lo que dice es, estamos de acuerdo que estas sí compartimos todos y la verdad es que están todas entrelazadas, no hay forma de separarlas. Lo que pasa en una tiene impacto en el otro. Por eso, si estamos pasando por alguna situación difícil, de preocupación, ¿no?, desde lo mental, ¿qué pasa con lo emocional? Bueno, la tristeza sé que, bueno, justamente afecta nuestra manera de pensar, nuestras ganas de estar presente, atendiendo, ¿no? Es imposible. Cuando estamos preocupados, cuando estamos estresados, cuando estamos nerviosos y todas las emociones que fueron mencionando antes de impacto negativo, y además me encanta que hayan mencionado así, ¿no?, con impacto negativo, bueno, afecta todo nuestro estado, ¿no?, general. Si estamos cansados, si no dormimos bien, si estamos con hambre. ¿Alguno está con hambre? Ojo, porque el que está con hambre, ¿sí?, va a estar preocupado mentalmente y va a estar irritado en algún momento desde lo emocional, porque está todo interconectado, porque es una necesidad básica, comer. Que si he dormido muy poquito y tengo que enfrentarme con un examen, no va a ser igual, no voy a estar en la misma, ¿sí?, con la misma disposición. Entonces, esto les pasa a los chicos en el aula, los jóvenes, ¿no? Cuando hay necesidades básicas que no están satisfechas, esto impacta. El que hablaba mucho de esto es Maslow, ¿no? Psicólogo Maslow, ya por los años 80, justamente hablaba de la pirámide de las necesidades, ¿no? Y cómo cuando esas necesidades no están siendo satisfechas, esto impacta en la dimensión emocional y afecta la dimensión cognitiva.
es imposible prestar atención, es imposible aprender si las demás dimensiones no están en equilibrio. ¿Okay? Bien, seguimos. Miguel Ángel Santos Guerra tiene un libro muy lindo que se llama La arqueología de los sentimientos, y él justamente dice, ¿no?, que la escuela ha sido tradicionalmente el dominio de lo cognitivo. A la escuela se iba a aprender. Hoy también, pero hoy la escuela se está replanteando, ¿sí?, cuáles son las mejores formas de ese aprendizaje. Pero tradicionalmente lo emocional estaba disociado lo cognitivo-racional. Hoy lo tenemos que unir. No hay forma de no tomarlo en cuenta. Así que este es un muy buen libro. Ya tiene varios años, pero es vigente. Y justamente hoy, ¿no?, hoy se está hablando de este mundo VICA, un mundo volátil, incierto, complejo. Y la verdad es que podemos pensarnos en la escuela y pensarnos en la universidad y en los entornos educativos donde estamos trabajando, que es muy difícil, porque el complejo, el contexto global, el contexto local, permea, se mete dentro de la escuela. Y entonces, justamente, tenemos que mantener y aumentar, ¿no?, la dignidad, la capacidad y el bienestar de la persona humana en relación con los demás y con la naturaleza. Y debería ser la finalidad fundamental de la educación del siglo XXI. Es un mundo difícil, es ambiguo, es complejo, es difícil para nosotros mantener el equilibrio emocional día a día, porque, bueno, las emociones no están disociadas del contexto y de la cultura en que estamos. No las podemos disociar. Se forman, se crean, se gestan, ¿sí?, en un contexto. Bien, entonces, acá es donde va entrando los beneficios de pensar la educación emocional. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Primero vamos a ver por qué y después vamos a definir lo que es educación emocional. ¿Por qué? Porque ya se sabe que cuanto mayor desarrollo tengan los estudiantes en sus capacidades emocionales, socioemocionales, personales y sociales, mejor va a ser su aprendizaje. Hay un fuerte impacto, ¿no?, que ya está muy estudiado en el vínculo entre el estado emocional de equilibrio de una persona y sus posibilidades de aprender. También, justamente, lo que mejora es el bienestar subjetivo de las personas. Esta palabra bienestar es bastante nueva dentro de todo lo que es educación, en el sentido de que ya hay una ciencia del bienestar. Esto viene de la psicología positiva. ¿Cómo podemos hacer para mejorar el bienestar? También más tarde vamos a detenernos un poquito acá. Mejora la calidad educativa de las escuelas. Cuando los docentes tienen bienestar, están en bienestar, pueden enseñar mejor. Cuando hay un buen clima institucional y un buen clima emocional en el aula, y los docentes y los estudiantes van desarrollando sus capacidades personales y sociales, bueno, obviamente la escuela puede hacer lo que tiene que hacer. Es efectiva, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que se ha visto es que disminuyen las conductas disruptivas. Hay mejor clima en el aula, se puede enseñar mejor y aprender aún más. Entonces, con estos beneficios, uno dice, bueno, entonces, ¿qué es la educación emocional? Yo tomo la definición de Rafael Vizquerra, con quien me formé en la Universidad de Barcelona. Él hace muchos años que está trabajando, investigando sobre educación emocional, y bueno, él justamente
justamente lo que dice que es un proceso educativo. Lo más importante es esto, que tiene que ser un proceso educativo continuo, sistemático, permanente, que busca desarrollar las capacidades socioemocionales de los estudiantes o de las personas, y como complemento de las capacidades cognitivas. Y el fin último de esto, justamente, ¿no?, es el bienestar subjetivo de las personas. Entonces, creo que con esta definición, lo que nos deja pensando en este proceso educativo, ¿no?, de cuándo empezar. Y yo contesto cuando se pueda, lo antes posible. En realidad, si se empieza desde las salitas, ¿hay docentes de nivel inicial acá? ¡Wow! ¡Qué bueno! Bien, los que puedan desde nivel inicial empezar a trabajar educación emocional, en la escuela donde yo estoy, se empieza desde la salita de 2. Desde los 2 años empiezan a trabajar esto. Y continúa a lo largo de toda la escolaridad, ojalá. Y también esperemos que en la universidad, ¿no?, y en todos los ámbitos donde los estudiantes están, donde se están formando. Y por supuesto acá en el profesorado también. Yo trabajé 10 años en el profesorado Pedro Poveda en Buenos Aires, así que me siento como muy cercano a ustedes en ese sentido. Y bueno, por eso las imágenes, ¿no?, que empiecen a iniciar, ojalá. Y si no pueden, bueno, que empiecen cuando puedan. Hay escuelas que empiezan, bueno, desde la secundaria. Está bien, pero si empieza antes es mejor. ¿Y por qué? Porque el aprendizaje y el proceso de interiorización de estas capacidades, estas competencias, lleva tiempo. ¿Quién sabe andar en bicicleta? Todos, ¿no? Casi todos. ¿Esto les llevó, fue ya así? ¿Les dieron la bicicleta? No, llevó tiempo, ¿no es cierto? Ok. Después de ese tiempo de práctica y de caerse y de volver a subirse a la bicicleta, ¿qué pasó? Ya hubo ese proceso de interiorización. Ya aprendieron, ¿no?, lo que era la bicicleta, lo que tenían que hacer, cómo comportarse, cómo vincularse. Ya está, ahí está, quedó. Y si no andan en bicicleta por años, eso, bueno, por ahí la vuelven a retomar y al principio un poquito, pero después ya salen andando. Es un poco, esta analogía tiene que ver con la necesidad de que sea un proceso. Y esto va conectado con, que por ahí no es muy simpático lo que digo, pero a veces hacer alguna actividad suelta de educación emocional, la verdad, está bien. Pero si ustedes quieren que ese proceso de desarrollo de competencias quede dentro de uno, como parte de uno, tiene que ser en forma sistemática. Como que, bueno, ¿sirve la actividad en sí? Sí. Pero en realidad lo que yo necesito es planificar, que eso esté dentro de mi planificación, que eso tenga una secuencia, que eso tenga una mirada a lo largo de los años. Y ojalá pueda una escuela hacer que forme parte de su proyecto institucional para garantizar que esto se va a seguir dando, haciendo. No es una moda de un año, bueno, probemos este año y después lo dejamos. No, porque para empezar con un proyecto de educación emocional hay que primero formarse, estudiar, ver si se puede, si es factible, si no es factible, qué obstáculos tengo, qué posibilidades tengo de ir formando a los docentes. Es un proceso complejo, porque son varios los actores educativos que intervienen. Pero bueno, insisto en el proceso, porque esto tiene que ser sostenido a lo largo del tiempo. Bien.
Justamente esto es lo que digo, ¿no? Tienen que ser practicadas, practicadas y practicadas. Así que en todos los niveles. Vizcarra habla de complementos, un complemento de las competencias académicas, ¿no? Saber leer, escribir, realizar cálculos, resolver problemas, adquirir y aplicar conocimientos, el pensamiento reflexivo, ¿no? Son todas capacidades académicas, pero por eso necesitamos justamente complementar e integrar otras capacidades que, bueno, son mal llamadas, pongo yo ahí, blandas, entre comillas, porque son, la verdad que de blanda no tiene nada, ¿no? Son realmente, tienen que estar, ¿no?, como columna vertebral en una escuela. Y bueno, hay diferentes capacidades, hay diferentes autores que presentan en más, menos, pero hay algunas que están en todos los autores, en todos los modelos, que es la conciencia emocional, el autoconocimiento. Eso tiene que estar, sí o sí, y es la primera que hay que trabajar cuando uno planifica, ¿no?, educación emocional. Hay que trabajar por ahí, porque yo no puedo aprender, ¿no?, del otro, no puedo regularme, manejar o gestionar mi mundo emocional, mis emociones, si no me conozco primero, si no logro identificar, ponerle un nombre a eso que estoy sintiendo, de conectarme con mi cuerpo. ¿Se acuerdan Casa Sur, que hablaba de las dimensiones? Bueno, poder trabajar esto. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando estoy o cuando siento que me voy a enojar? Bien. El logro de metas, el trabajar con otros, la colaboración, la regulación, el manejo, ¿no?, la resolución pacífica de conflictos. Conflictos es parte de la vida. Ahora, cómo resolvemos los conflictos dentro de la escuela es algo para aprender. Lo mismo que la comunicación asertiva, la comunicación empática. Hay que enseñarlo. La empatía. Hay familias que son más o menos empáticas, que tienen más o menos desarrollo de estas capacidades emocionales. Entonces, si un niño, ¿sí?, crece en un entorno familiar donde esta capacidad de empatía no se enseña y no se ve porque no está modelizada, bueno, la escuela es la gran oportunidad para que lo aprenda. Es la gran oportunidad. Si no, ¿dónde lo va a aprender? Bien, entonces, justamente acá hay este documento de RAICE, que es una revista iberoamericana de calidad educativa. Tiene todo un artículo sobre las competencias socioemocionales. Yo les voy dando como también autores y documentos, porque me parece que importante después es el recorrido que cada uno quiera hacer, ¿no?, en relación a esta temática. Pero bueno, RAICE en esta revista plantean la conciencia emocional, la regulación, la motivación, la empatía en acción, que es igual a la compasión. Yo puedo ser empático, ¿sí? Puedo ponerme en el lugar del otro y puedo quedarme ahí, puedo no hacer nada. Yo siento y pienso lo que está sintiendo el otro. Puedo ver la tristeza en el otro, el enojo, y sentirlo y no hacer nada. Cuando yo pongo esa empatía en acción, ahí es donde entra la compasión. A veces la palabra compasión no se termina de entender bien, por eso me parece que queda más claro la empatía en acción. Cuando yo tomo eso que estoy sintiendo, me conecto con las necesidades del otro, de la otra persona, y hago algo para tratar de aliviar esa tristeza, ese enojo del otro. Bien. Acá llegamos a Vizcarra. Vizcarra propone un modelo pentagonal, lo llama él, donde básicamente hay como grandes bloques de competencias. Una es la conciencia emocional, ¿no?, que es justamente cómo trabajamos las emociones en uno, pero también en los demás, y conociendo
y registrando las emociones del otro, también la regulación emocional, la autonomía, la conciencia social y las habilidades o las competencias para la vida. Esto de poder, por ejemplo, ponerme una meta y sostenerlo, ser perseverante. ¿Cómo hago? Esto para los jóvenes es sumamente importante, ¿no? Poderse poner una meta y sostenerlo. La organización del tiempo. Todo estas son competencias que tienen que ver justamente con desarrollo personal y social. Bien, entonces, bueno, Vizcarra es un autor, ahí les puse la RIEB, que pueden entrar en la página de la RIEB, es bastante nuevita la RIEB, yo por suerte estoy desde los inicios, es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Y bueno, se dedica a la difusión justamente de la educación emocional, a hacer investigación, hay jornadas, hay congresos, ahora justamente a fin de agosto hay un congreso internacional, hay mucha bibliografía, ellos comparten, ¿sí? Desde esta mirada internacional lo que se está haciendo en otros países, así que es una buena referencia para el que lo quiera leer, investigar, meterse y ver. ¿Okay? Entonces, bueno, el aprendizaje. ¿Dónde está el aprendizaje? Justamente está ahí. Está en el centro de lo que sentimos, pensamos y hacemos. Son todas estas dimensiones conectadas en el aprendizaje. Por lo tanto, no podemos sacar ninguna de estas dimensiones. Tenemos que incluirlas, trabajarlas. Y justamente en la próxima hay ciertos documentos internacionales que son maravillosos, especialmente UNESCO con la educación encierra un tesoro, que seguramente han leído, pero lo retomo, lo traigo, porque habla de los pilares de la educación. Y son 4 los pilares, ¿no? Aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser y convivir con otros. Pero bueno, si pongo la mano en el corazón, durante todos estos años, ¿de qué se ha ocupado la educación? No de todos, ¿no es cierto? Los pilares de la educación que hay que trabajar. Se ha ocupado más del conocer y del hacer, pero no del ser y el convivir. Y esto es un pendiente para las políticas públicas, para los gobiernos, para los estados, las jurisdicciones. Creo que a ese nivel ya están discutiendo, ¿no? Y hay muchos países que ya están incorporando. Por ejemplo, México. México ya tiene incorporado el área, ¿no?, de conocimiento, de educación emocional dentro de lo que son los diseños curriculares, así como matemática, lengua, educación emocional, capacidades socioemocionales. Pero bueno, ya llegaremos. Bien, el secretario general de las Naciones Unidas tiene esta frase que dice: no es suficiente enseñar a los niños a leer, escribir y contar. La educación tiene que cultivar el respeto por los demás y por el mundo en que vivimos y ayudar a la gente a forjar sociedades justas, inclusivas y pacíficas. Esto es una gran meta, pero hay que irlo trabajando de a poco, en forma sostenida, en toda la escolaridad, ¿no? Así que bien, seguimos. Otro documento muy importante de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este documento se llama Habilidades para el Progreso Social. El poder, fíjense, yo cuando vi este documento dije, qué palabra importante, ¿no? El poder, ¿no?, de las habilidades sociales y emocionales. ¿Por qué? Porque en un estudio que hicieron, evaluaron y vieron el impacto que tenían, ¿no?, sociedades con desarrollo emocional, de las competencias emocionales, en el futuro de ese país, en el progreso del país, no ya en una escuela o en una pequeña comunidad, en el país. Así que este documento también está disponible, así que lo pueden justamente ver. La capacidad para alcanzar metas, cooperar de manera efectiva con los demás y manejar las emociones es determinante para afrontar
los retos del siglo XXI. Bien, vamos más. Organización Mundial de la Salud, también otra organización, y tiene justamente un programa para desarrollar las habilidades socioemocionales. Esto, bueno, lo podemos pasar porque no los quiero aburrir con esto, pero la verdad es que cuando uno ve, ¿no?, la dimensión que esto tiene, ¿no?, y cómo las diferentes organizaciones mundiales están trabajando en esto con mucha investigación y mucha evidencia, uno dice, ¿y qué pasa? Que acá, ¿no?, esto todavía no está llegando. Pero bueno, estos son también las habilidades que trabajan desde este programa que se llama Habilidades para la Vida. Como verán, más o menos son las mismas que venimos mencionando, ¿no? En un más, en un menos, pero bueno, la toma de decisiones, ¿sí?, el autoconocimiento, la automotivación y el manejo de nuestras emociones, cómo gestionar las emociones, eso está en todos los programas. Y también, ¿no?, escuchaba al principio que también los docentes siempre dicen, bueno, pero yo quiero saber cómo hago para que los chicos puedan gestionar sus emociones y regular sus emociones. Está buenísimo eso. ¿Saben cómo? Bueno, primero hay que planificarlo, pero hay que empezar por esta competencia emocional, capacidad emocional que mencioné antes. A ver si alguno se acuerda. De paso tomo agua. Bien, la conciencia emocional, no se olviden de eso, En los más grandes hay trabajos también muy lindos sobre autoconocimiento. Hay muchos programas que ya están hechos. Rafael Vizquerra, de hecho, tiene. Hay también programas de Santillana, Sentir y Pensar, que también está desarrollado. Hoy ya hay, especialmente en España, digo porque, bueno, para poder leerlo bien, Guipúzcoa también es una zona en España donde también la municipalidad ha desarrollado todo un programa desde inicial hasta secundaria. Así que bueno, ahí van a encontrar actividades para hacer, propuestas para hacer. Pero más allá de las propuestas que las podemos hablar y las podemos compartir, para mí lo más importante es tener este marco teórico. Porque si ustedes tienen, de hecho, muchas docentes de nivel inicial y yo misma, yo hace muchos años que trabajo en inicial, me decían, pero esto lo veníamos haciendo, ¿no? Como que no era alejado alguna de las propuestas de educación emocional en las salas de jardín. Es cierto, pero la diferencia es que hoy sabemos por qué lo estamos haciendo y por qué es necesario seguirlo haciendo. Y esto cambia la mirada, cambia la observación que yo hago en la sala. Si yo lo tengo como propuesta, si lo tengo planificado, entonces puedo observar, puedo mirar, puedo registrar. Y sobre eso puedo hacer, puedo cambiar, puedo modificar. Entonces, este marco teórico, ¿sí?, es muy importante. Por eso me parece importante compartirlo. Los objetivos, ¿no?, para justamente la UNESCO, que tienen que ver con el número 4, si no me equivoco, ¿sí?, y el número 16 tiene que ver con justamente la educación emocional, ¿no?, tiene que ver con la salud mental, el bienestar. Son todos estos conceptos fuertes, que son estos objetivos que todos los países se pusieron de acuerdo que tienen que ser trabajados, incorporados en la agenda de cada país. O sea que acá, cuando hay alguna jurisdicción o alguna escuela que quiere trabajar educación emocional y por ahí me dicen, bueno, pero yo ¿desde dónde lo trabajo? Hay una ley. Ustedes saben que hay 3 provincias que tienen su ley de educación emocional: Corrientes, Misiones y Jujuy. Son las únicas que tienen su ley de educación emocional. ¿Esto qué implica? Que bueno, desde el gobierno, ¿no?, ya es política de que todas las escuelas, desde jardines hasta universidades y los institutos de formación docente tienen que ir incorporando la temática de educación emocional. Pero bueno, cuando no está esa ley,
¿qué tenemos? Bueno, tenemos diferentes organismos y nuestra propia ley de educación habla de desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, desde ahí también, desde los NAP, ¿no? Los núcleos de aprendizaje prioritarios también hablan justamente de las competencias emocionales. Y cada jurisdicción, ¿sí?, también, si tiene la ley provincial, seguramente habla del desarrollo integral. Y hay un montón de provincias, La Rioja, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, que tienen proyectos de ley, ¿sí?, que están todavía no sancionadas, pero bueno, ahí está la intención de ir trabajando hacia acá, ¿no? En este momento, Ciudad de Buenos Aires, se los digo porque estoy ahí en el equipo, está trabajando para modificar y actualizar los diseños curriculares de primaria, que el que tienen todavía es del 2004, el diseño curricular. Entonces están cambiando, y una de las áreas transversales que van a incorporar es la educación emocional. Así que bueno, son buenas noticias, ¿no?, de que esto va permeando. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia justamente esto, ¿no?, a tener una sociedad mucho más empática, más solidaria, más equitativa, más justa, con mayor bienestar integral. Bien. Cuando pensamos en educación emocional, ¿sí?, podemos pensar, y esto para mí es sumamente importante, podemos pensar en como si fuera un Zoom, no sé, yo me imagino como este Zoom, ¿no?, que podemos ir desde el individuo, ¿no?, desde la persona, a la escuela, pasando por el aula. Y tenemos que desarrollar las capacidades, sí, en los estudiantes, ¿sí?, pero también tenemos que poner nuestra atención en qué es lo que pasa dentro del aula. Porque lo que pasa dentro del aula es fundamental. ¿Cuáles son esos factores que inciden en el aula para que sea un aula emocionalmente positiva? Uno es el sentido de seguridad emocional. Sin seguridad emocional, los docentes no podemos enseñar y los alumnos no pueden aprender. Tener pautas claras. Esto es muy importante dentro de varias cosas. No es el tema de hoy, justamente el clima, pero bueno, no puedo no dejar de mencionarlo porque es parte de la educación emocional. El sentido de pertenencia es otro de los factores de mucho peso en el clima emocional del aula y de los docentes también con la escuela. ¿Qué hacemos nosotros para que los docentes sientan que pertenecen a una institución? Porque esto no se da así por osmosis, por decirlo de alguna forma. Esto hay que pensarlo. ¿Cómo hacemos para, ¿no?, promover que los docentes se sientan parte? Porque yo sé hoy que si se sienten parte van a estar mucho más motivados, ¿no? Se van a sentir en bienestar, van a compartir con colegas, se van a formar parte, ¿sí?, de un grupo. Porque el sentido de pertenencia es una necesidad humana. Todos necesitamos sentir que formamos parte de un equipo de fútbol, un equipo de tejido, un equipo de coro, algo, de una escuela. Este sentido de pertenencia hay que trabajarlo, hay que hacer propuestas, pensar propuestas para que los chicos, los estudiantes, se conozcan. Porque si yo quiero pertenecer al grupo, tengo que conocer a los demás. Y a veces me ha pasado de estar con chicos de quinto año de la escuela, cuando uno empieza a hacer estas dinámicas en la clase, dicen, qué increíble, ¿no? Me dijo uno, qué increíble, ¿no? Pensar que estoy hace años y no los conocía tan bien. Y sí, porque cuando uno realmente piensa en las dinámicas, ¿no?, dinámicas de grupo, dinámicas para que se conozcan, dinámicas para que se diviertan juntos, para que tengan ganas de ir a la escuela. Bueno, esto hace el sentido de pertenencia. Entonces, estos ya
algo que pueden empezar a hacer. Busquen dinámicas de juego, ¿no? Donde sean dinámicas donde se conozcan. Hay muchísimas actividades. ¿Hay profesores de educación física acá? ¿No? Bueno, pregúntenle a los profesores de educación física. Ellos realmente, sí, son bárbaros. Todo lo que son las actividades de campamento, por ejemplo, tienen que ver con esto, tienen que ver con el conocimiento, con el estar, con divertirnos, con formar parte. Somos todos, el fogón, estamos todos acá. Es esto. A esto le falta a la escuela. Bien. ¿Cómo hacemos? Qué gran pregunta. Bueno, vamos a intentar contestarla. Primero, integrando diferentes miradas. Hoy no podemos quedarnos solamente con una mirada. La educación se está enriqueciendo con los aportes de diferentes campos del conocimiento. Y una muy importante de hace ya varios años es la neurociencia, pero también desde la psicología y la psicología positiva, que trabaja todo el tema de fortalezas, ¿no? De todo lo que son las emociones de impacto positivo, el bienestar, bueno, innumerables temáticas dentro de lo que es los estudios, lo que son los estudios de psicología positiva, con Martin Seligman, que seguramente han escuchado de él. Pero bueno, lo primero es abrirse, ¿no? Conocer, integrar los aportes, estos nuevos aportes a la educación. Sí. Ahí les puse algunos referentes muy importantes, pero bueno, tienen desde la Universidad de Yale, está Mark Brackett, está Richard Greenberg, está, bueno, Vizquerra, Elia López Casá, Begonia Ibarrola, Richard Davidson, Patricia Jennings. Patricia Jennings tiene un libro muy lindo, se llama Atención Plena. Bueno, Tania Singer, Paul Ekman. Hay muchísimos, y hay algunos más también desde la psicología positiva. Carol Dweck, seguramente han escuchado de Carol Dweck, con su teoría de las mentalidades, de la mentalidad de crecimiento, y la mentalidad fija. Estos son todos como diferentes temáticas que van enriqueciendo la educación. También Barbara Fredrickson tiene muchísimo escrito sobre lo que son las emociones positivas. Bueno, ahí está Martin Seligman. Y Mary Ellen Modigliani, que es mi como ídola, cuando la empecé a leer hace muchos años, es como que me hizo sentido. Yo venía desde la psicología formada, ¿sí? Pero muchos años en educación, desde los 17 años trabajando en educación, y de repente encontré que la neurociencia afectiva, justamente lo que estaba haciendo, estaba conectando la emoción con la razón. Dije, va por acá. Y ella tiene un libro que se llama Emociones, Aprendizaje y el Cerebro, que es un libro que ella se lo dedica a los docentes. Ella da muchas conferencias en universidades, en escuelas. Es de la editorial Laike y bueno, es un muy lindo libro para que tengan en cuenta. Justamente Mary Ellen Modigliani lo que dice es que los procesos cognitivos están profundamente entrelazados con los procesos emocionales. Todo lo que es toma de decisión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la conducta social, todo son engranajes. Los circuitos cerebrales que permiten, ¿no?, la atención, que permiten la memoria, la toma de decisión, todo está conectado, ¿no?, con la cognición, con esas funciones ejecutivas. El primer filtro para el aprendizaje es la atención. Entonces, ya sabemos que para poder atender y focalizar mi atención, tengo que estar en un estado de bienestar. Tengo que lograr esto, que el aula sea un espacio de bienestar para que yo pueda estar disponible al aprendizaje, a eso que está viniendo como estímulo, porque después va a pasar a ser procesado desde la memoria de largo plazo. Y por eso también se habla del filtro emocional. Hay un filtro emocional de la información que entra a nuestro cerebro. Porque el cerebro, cuando recibe
¿sí?, algo, algún estímulo potencialmente peligroso, ¿qué hace? Prepara al cuerpo para defenderse de eso potencialmente peligroso. Vamos a ver un grafiquito que por ahí ayuda. Entonces, fíjense esta frase de Berrieren y Modigliani. Dice, las emociones son y forman una pieza crítica del cómo, qué, cuándo y por qué las personas piensan, recuerdan y aprenden. Una pieza crítica, una parte muy importante del aprendizaje. Sí. Y esto, ¿no? ¿Y qué es el aprendizaje? Vamos a pensar. ¿Es un proceso individual? Sí. Es individual. Cada uno aprende, ¿sí?, procesa individualmente. Pero no es solo individual. Es social. Yo aprendo con otros. Siempre estoy con otro. Desde que nacemos, estamos con otro, ¿sí? Y en el aula estoy con otros. Estoy con el otro colega, compañero, estoy con el docente, ¿ok? O sea que el aprendizaje es individual, es social, es dinámico. ¿Qué quiere decir que es dinámico? Que va cambiando. Yo no aprendo igual y seguramente acá hay diferentes formas de aprender. Y hay algunos que aprenden más, por ejemplo, a la mañana. Y otros que dicen, no, yo a la noche es donde puedo prestar más atención, estoy más focalizada, concentrada. Bueno, y durante el día también va cambiando esto. Por eso es dinámico, ¿no? Y los chicos también. Por ahí, bueno, especialmente los adolescentes, antes de las 10 de la mañana, olvídense, porque están todavía durmiendo, aunque estén despiertos. Estudió Diego Golombek también, ¿no? Es muy interesante sobre los ritmos circadianos. Dice, el adolescente recién a partir de las 10 de la mañana está empezando a poder prestar atención. Así que bueno, no es tan fácil. Vamos a ver este gráfico muy simple, pero para que podamos ver una cierta estructura, ¿no?, del sistema límbico. El sistema límbico está bien en el centro del cerebro y es el que procesa lo emocional, ¿no? Entonces, cuando entra un estímulo, si haces un clic, a ver, tendría que aparecer la flechita, bien. Entra un estímulo de afuera, porque los estímulos vienen del mundo, a mi cerebro, ¿tá? Llegan al tálamo. El tálamo es el que va justamente a redirigir ese estímulo a la corteza que lo va a procesar. Si es un estímulo visual, lo manda al lóbulo temporal, ¿sí?, por ejemplo. Entonces, cuando llega, antes de mandarlo al lóbulo que corresponde para ser procesado, manda ese estímulo a la amígdala. La amígdala es una estructura como si fuera el tamaño de una almendra chiquitita, ¿sí? Y es justamente la alarma, es esa estructura encargada de detectar posible peligro. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin último de todo nuestro sistema emocional? La supervivencia, ¿okay? Entonces, nuestro cerebro, ¿qué hace? Detecta. Si la amígdala se excita y le manda la información, esto es peligroso, ¿qué hace? Ese estímulo no vuelve al tálamo para ser redirigido a los lóbulos correspondientes. Se queda ahí, prepara el cuerpo para actuar. Prepara toda la corriente sanguínea, por ejemplo, para las piernas, para salir corriendo. Porque ¿qué es lo importante? Sobrevivir, la supervivencia. ¿Ok? Entonces, para poder aprender necesitamos una amígdala que esté tranquila, que no esté en estado de peligro. ¿Ok? Y hay algunas situaciones en el aula que pueden provocar que la amígdala se excite, que la amígdala diga esto potencialmente peligro, puede ser potencial peligro. ¿Puede haber o no? ¿Qué más? Un estímulo visual. Puede entrar un león al aula y salgo corriendo. Sí, ahí me tengo que defender. Hay una autora que se llama Jane Bluestein
que en una investigación detectó más de 50 situaciones posibles de estrés en el aula. Y hay diferentes situaciones de estrés en el aula, sí. Si nosotros recordamos nuestra propia experiencia escolar, ¿sí? Bueno, es interesante empezar a recordar cuáles fueron las situaciones, ¿no? que nos acordamos, y probablemente recordemos situaciones que hubo de impacto negativo, que tuvieron que ver con situaciones de estrés. Pero bueno, ¿ven cómo está conectado en el cerebro? Y tenemos muchísimas emociones y muchísimas posibilidades de desarrollar estas capacidades en los niños, en los jóvenes y también adultos. Necesitamos desarrollar adultos con capacidades emocionales. Por eso es tan importante ustedes como docentes, que están en el aula, también desarrollarse, ¿no? Permitirse esta posibilidad de seguir creciendo y seguir mejorando, porque esto es para la vida, esto hay que seguirlo aprendiendo. Yo aprendí muy grande muchas cosas, y bueno, en buena hora que las fui aprendiendo y bueno, y fui modificando, y me fue difícil, pero bueno, seguiré en esto de ir mejorando. Bien, conciencia emocional. Estas son como algunas preguntas disparadoras que podemos hacer. ¿Qué hace la conciencia emocional? ¿Qué siento? Cuando iniciamos, ¿se acuerdan las imágenes? ¿Qué siento cuando veo esto? ¿Qué siento cuando estoy frente a una situación? ¿Qué necesito? Conectarme con mis necesidades. ¿Cómo está mi cuerpo? Todas las emociones, ¿sí?, están en nuestro cuerpo. Cuando estoy enojado, ¿qué pasa? Mi cuerpo reacciona, se muestra de una determinada manera. Cuando estoy triste, de otra. Cuando estoy alegre, de otra. ¿Qué me hace sentir alegría? ¿Qué me hace enojar? ¿Qué me motiva? ¿Qué disfruto? Conciencia emocional. ¿Cuántas veces al día paramos nuestro piloto automático, en que estamos todos? ¿Cuántas veces al día paramos ese piloto automático y hacemos la pregunta: ¿cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Cómo está mi cuerpo? Acá tengo tensión, acá. Y son a veces minutos. ¿Y lo podemos hacer en el trabajo? Sí, lo podemos hacer. Cuando estamos trabajando, el otro día, cuando estamos en casa, parar y pensar. Algunos autores sugieren ponerse como una alarma en el despertador, en el reloj, en el celular, ponerse una alarma que suene ting, y bueno, voy a parar, pensar, sentir, reconocer. Son todas estas, ¿no?, palabras que hay que hacer para justamente tomar conciencia de cómo estoy. ¿Por qué? Porque si yo logro tomar conciencia de cómo estoy, puedo hacer algo con eso. Puedo respirar. La respiración es maravillosa y es gratuita. Lo podemos hacer en los momentos que podemos parar, podemos respirar. Esa respiración consciente, ¿no?, que nos permite relajar el cuerpo, estar con uno, sentirnos y estar con uno, esa conexión emocional con uno, muy importante. Bien, a ver si vas al anterior. El anterior, ahí está. Hay un videíto, Solo Respira se llama. Mírenlo porque es muy lindo. Es todo un trabajo de mindfulness o atención plena. Hoy por hoy se llama también, ¿no?, está bastante como difundido el mindfulness. Tiene que ver con esto, son todas prácticas de atención plena para justamente poder ir practicando a tener estos momentos de reconocimiento, de conexión con uno. Bien, Solo Respira. Este es el libro Atención Plena de Patricia Jennings, que también está traducido. Es
maravilloso, tiene un montón de prácticas para hacer en el aula, ¿no? Y está dirigido a docentes. Y también todos estos autores, Susan Kaiser Green, Martin Seligman, Richard Davidson, todos ellos trabajan lo que es programas de atención plena o mindfulness. Y es trabajar y hacer actividades que tienen que ver con lo sensorial, ¿no? Y con los niños yo lo he hecho con los docentes y les encanta, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando están merendando, no merendar en piloto automático, eso lo pueden hacer también ustedes cuando están comiendo, cuando están cocinando, parar y pensar, tener este registro, ¿no? De cómo es eso que estoy comiendo, qué sabor tiene, ¿no? Es áspero, es suave, ¿no? El gusto. Estos son momentos y experiencias de conciencia emocional a través de los sentidos. Muy lindas actividades planteadas por estos autores y por Patricia Jennings también. Bien, este es un árbol de práctica contemplativa que me pareció muy interesante porque justo habla de como que nosotros, nuestras raíces están en lo que tiene que ver con lo individual, pero también con lo social, ¿no? Estamos siempre en comunidad con otro y que qué importante que es también ir encontrando diferentes prácticas contemplativas que nos permitan, ¿no?, desarrollar esta interioridad. Para algunos va a ser desde la espiritualidad, para otros va a ser desde, bueno, actividades con el cuerpo, desde el yoga, el tai chi, para otros va a ser desde la meditación. Hay prácticas más activas, hay prácticas, ¿no?, más meditativas. Pero la verdad es que cuando encontré este árbol, dije, claro, es esto. No hay un mismo camino para todos. Cada uno tiene que ir encontrando su práctica. Eso que le hace sentir bien. Eso que le permite estar con su ser, con su interioridad. Y desarrollarlo y tomar conciencia de lo bien que me hace. Y seguirlo haciendo, y seguir encontrando otras, ¿por qué no? Descubrirse, esto es lo más lindo. Bien. Bueno, regulación emocional, gestionar las emociones, nunca suprimirlas, nunca, jamás van a escuchar a alguien en educación emocional hablando de suprimir las emociones. No, las emociones están por algo, las necesitamos, nos dan información, nos dicen qué es lo que nos importa, qué es lo que nos afecta, nos dicen cómo estamos y qué tenemos que hacer para encontrar un equilibrio emocional. Pero sí tenemos que aprender a regularlo. Entonces, mi pregunta, bueno, acá hay como varias preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que me detona? También encontrar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que a mí me hacen enojar, que me sacan? ¿Cuáles son? Porque si yo sé, bueno, puedo hacer algo, me puedo anticipar. Y la verdad es que la regulación emocional, el manejo de nuestras emociones es algo que necesitamos muchísimo. Nuestra sociedad necesita capacitarse en esto. Lo vemos todos los días, ¿no? Todos los días en la calle, en los negocios, cómo está esta falta, ¿no?, de resolver los pequeños conflictos de manera pacífica, de abrir diálogo, de escuchar al otro. Falta mucho recorrido en esto. Bien. Dentro de lo que es la regulación emocional, también obviamente encontrar las estrategias de afrontamiento. Para algunos, como decía antes, será esto, ¿no?, la respiración. Para otros será salir a correr. Siempre me acuerdo una que, bueno, cuando fuimos trabajando todo esto, un día viene y me dice, Sonia, ¿me das 5 minutos? Y pasa al aula y me das 5 minutos. Sí, esto de 5 minutos me tomo un té, bueno, 5 minutos y voy a caminar, porque estaba en una situación
bastante difícil en el aula. Bueno, sí, anda, caminó, ¿no? Varias veces, pero el caminar era consciente. Era caminar respirando, tomando esta conexión con lo que ella estaba necesitando, siendo también, ¿no?, amorosa con ella misma, de esta necesidad. Pero esto es básico, entender qué necesito, entender que no estoy pudiendo y necesito ayuda. Esto también es una competencia emocional. No siempre puedo todo el tiempo. Necesito pedir ayuda. ¿Podés venir y te quedás 5 minutos? Sí, por supuesto. Y fue, y caminó, y volvió, ya la cara era otra. Calmó, entró en calma al aula. Son pequeñas cosas. Bien. Así que mucha regulación. Necesitamos cerebros pensantes y no tan reactivos, ¿no? Necesitamos trabajar esto con los estudiantes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles son estas estrategias de afrontamiento para poder justamente, ¿no?, calmarnos, encontrar esa tranquilidad, esa paz que necesitamos para poder pensar? Porque si estamos en modo reactivo, el cerebro no puede pensar. ¿Ok? Acuérdense que está totalmente conectado. Bien. Justamente Antonio Damasio tiene también un libro muy lindo, se llama El error de Descartes, y donde él plantea, ¿no?, que justamente todo lo emocional y esta regulación emocional, esta capacidad para regular y manejar mis emociones son los que sostienen, ¿no?, estos procesos sostienen lo cognitivo. Entonces él dice, no lo separemos, no podemos separarlo. Y cuando no logramos gestionar bien nuestras emociones, interfieren y tomamos malas decisiones. Bien, esta imagen es como bastante linda, ¿no? Como esto de ir como tocando las cuerdas, ¿no? También de ir probando, pero tratar de sintonizar, ¿no?, en mi corazón con el cerebro, de encontrar este equilibrio, una sintonía, ¿no? Y cuantas más cuerdas voy tocando y voy encontrando, ¿no?, diferentes sonidos y diferentes posibilidades. Pero este proceso lo tenemos que hacer, tenemos que ir sintonizando nuestro cerebro, ¿no?, lo cognitivo, y también permitirnos conectarnos con lo emocional. Bien. Entonces, si las emociones y la regulación emocional son cruciales para el aprendizaje, ¿estamos teniendo en cuenta el estado emocional de nuestros alumnos? ¿No debería el aprendizaje de competencias socioemocionales ser un tema central en la escuela? Porque además, acá quiero también hacer esta aclaración. Puede que no seamos especialistas en educación emocional. Totalmente válido, ¿sí? Pero como docentes hoy, tenemos esta oportunidad, primero, de saber que esto existe, de que esto está, y que podemos hacer diferentes propuestas pedagógicas en el aula, donde podemos motivar a los alumnos a que eso esté conectado, que su emoción, todo lo que se aprende desde lo emocional, es algo que va a nuestra memoria a largo plazo. El aprendizaje significativo es poderoso, estas palabras, significativo, tiene que resonar en mí, eso que estoy aprendiendo. Y claro, el docente tiene mucha responsabilidad en esto, en las formas de abordaje. Hoy por hoy, lo que se está trabajando muchísimo es el ABP, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, en problemas, según como la denominación que le quieran dar. Todo lo que es aprendizaje colaborativo o cooperativo, también. Son todas las innovaciones hoy. Y también el uso de la tecnología. Bueno, aprovechar todo esto para generar, para diseñar, para proponer actividades que tengan, ¿no?, esta palanca emocional. Mary Ellen y Morinoyan habla justamente de poder conectar lo emocional, ¿no?, con las propuestas que hagamos como docentes. Entonces, algunas claves para ir repasando. El abordaje integral del alumno desde su dimensión emocional,
la interacción con el otro, el servicio a la comunidad, trabajar con los adolescentes en lo que es justamente lo solidario, el proyecto de vida. Es fundamental esto, que ellos puedan encontrar ese sentido en la vida, pero lo van a encontrar si se conocen, si han podido tener experiencias para conocerse y para vincularse con el otro y entender cómo soy yo y cómo soy yo en vínculo con el otro y qué huella quiero dejar en el mundo. Háganle esta pregunta a los adolescentes y se van a sorprender a veces de las respuestas que reciben, porque hoy tenemos que trabajar esto. ¿Cuál es el impacto que yo voy a hacer en el mundo? Bien, entonces el abordaje desde el clima, desde la formación docente, desde la formación de las familias en inicial y primaria. En el primario se trabaja mucho esto con las familias y la apertura a la comunidad. Poder trabajar en red sería ideal. Bien, vamos un poquito más rápido, esto lo pasamos porque sé que me está quedando poco. Esto es una actividad para que puedan tomar como una pausa, ¿no? y pensar, lo vamos a hacer muy rápido, alguna situación de frustración, de enojo que hayan tenido. ¿Se pueden acordar de alguna situación de gran enojo, irritación o frustración? ¿Sí? Conecten esa experiencia, cómo estaba. ¿Qué estaban sintiendo? ¿Qué estaba pasando en el cuerpo de ustedes con esa experiencia de enojo? ¿Está? ¿La pueden sentir? ¿Pueden volver a traer ese recuerdo? Ok, quédense con eso. Seguimos. Seguí, una más. Ahora vamos a recordar alguna experiencia de alegría, donde sintieron satisfacción, placer, gozo, alegría. ¿Tienen esa experiencia? ¿Tienen ese momento? ¿Sí? ¿Pueden sentirlo en el cuerpo otra vez? ¿Cómo estaban? ¿Lo que tenían ganas de hacer cuando estaban alegres? Y ahora voy. ¿Es igual a la anterior? ¿Es igual a la experiencia anterior de enojo, de frustración? ¿Estaba igual ese cuerpo, esa emoción? No. Cuando estamos transcurriendo emociones de impacto negativo, y especialmente el enojo y la tristeza, tendemos a apartarnos, a estar con uno, con su enojo, con la tristeza, no queremos ver a nadie. Cuando estamos en situación de alegría, muy por el contrario, ¿qué tenemos que hacer? De compartir, de salir, de abrazar, de llamar a una amiga, de apertura. Las emociones nos disponen a la apertura o nos pueden disponer justamente a estar encerrados. Hay que buscar un equilibrio. Obviamente vamos a tener momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de enojo, momentos de frustración. Somos seres emocionales y la profesión docente es emocional. Sí, seguimos. Bien, vamos a seguir porque esto era parte del ejercicio. ¿Qué es una emoción? Es una alteración del ánimo. De eso, sí, ¿no? Agradable o penosa, ¿sí? Pasajera o continua, depende. Y siempre hay una conmoción somática. Siempre pasa algo en el cuerpo. A veces lo sentimos y a veces no lo sentimos, pero se liberan un montón de neurotransmisores químicos en el cuerpo. Así que siempre estas dimensiones. ¿Se acuerdan de esas 3 dimensiones que hablamos al principio? Bien, seguimos. Bueno, entonces como concepto es complejo porque es un constructo multidimensional. Por eso está tan asociado al aprendizaje con lo que sentimos y con nuestro cuerpo, cómo estamos, ¿no? Desde lo corporal. Bien, quiero llegar un poquito acá. Muchas emociones, todos. Algunos se animan a decir cuántas emociones más o menos podemos sentir, o lo que por lo menos Paul Ekman habla de que sentimos, tenemos alrededor de, a ver, ¿quién da más? No, más.
más de 50. Vamos. A ver. ¿Cuántas? 300. Bien. Más o menos, ¿sí? Tenemos un mundo emocional donde tenemos 300 emociones, más o menos, ¿sí? Ahora, ¿tenemos un vocabulario emocional? ¿Conocemos 300 palabras que designan emociones? No, tenemos un analfabetismo emocional. Lo que es una de las primeras cosas que hay que hacer con el trabajo de la educación emocional es aprender las palabras, ponerle la palabra a eso que estoy sintiendo. No es lo mismo estar enojado que estar triste, que estar frustrado, que estar irritado. No es lo mismo. Y qué importante es ponerle la palabra correcta, porque entonces voy a poder comunicar eso que estoy sintiendo al otro. Si yo le digo, estoy irritado, cuando vos me decís esto, no es lo mismo que estoy triste o que estoy inquieto, ¿sí? No es lo mismo. Por eso trabajar el vocabulario es tan importante. Bien. Hay un libro que se llama El universo de las emociones, donde justamente Vizcarra plantea todo esto y él las va clasificando como en galaxias, ¿no? Que son todas las que son parecidas. Y bueno, es un libro también para el que quiere profundizar en educación emocional, para poder... A ver, rápido, ¿qué emoción? Tristeza, bien. Sorpresa. Alegría. Miedo. Asco. Enojo. Muy bien. Esas son las básicas universales, todos sentimos estas. Paul Ekman ha estudiado muchísimo esto. Tienen una expresión facial característica, por eso las podemos reconocer en nosotros. ¿Bien? Algo para trabajar que para mí es clave es: ¿todos nos enojamos? Sí. Ahora hay una diferencia. Todos nos enojamos, esto es universal, ¿sí? Tiene una reacción a una injusticia, por ejemplo, el enojo, pero no agredimos. La agresión tiene una intención de hacer daño. Esto es un concepto clave para trabajar. Yo me puedo enojar, pero en un contexto de escuela no puedo pegar, no puedo empujar, no puedo agredir, ni con la palabra ni con el cuerpo. ¿Ok? Esto cuando uno lo trabaja con los chicos es como que lo termina de entender. Claro, yo estoy enojado, pero no puedo. No puedo ¿por qué? Porque tengo que también tener en cuenta al otro, el confort del otro. Esto es importante. Busquemos otra manera de expresar el enojo. Bien, seguimos. Esta película buenísima para trabajar, especialmente de 12 años para arriba. Paul Ekman estuvo acá trabajando en esta película. La única emoción que nos pusieron acá es la sorpresa, pero las otras sí están muy bien trabajadas, así que es un buen recurso. Bien, entonces tenemos emociones primarias, las emociones secundarias que, bueno, son sociales, tienen que ver con la parte más cognitiva, tienen que ver con el otro, todo lo que es la culpa, la vergüenza, la envidia, tiene que ver con un otro. ¿Ok? Bueno, estos se desarrollan a partir de los 2 años, más o menos. Y después hay mixtas, y hay emociones estéticas, y hay emociones de fondo. Nada más se habla del desánimo y el entusiasmo, como que siempre tenemos como estas dos de fondo, y sobre esas van, ¿no?, apareciendo las demás. Sí, vamos más rápido porque, bueno, las estéticas también, Vizcarra habla, y esto de que es un chiste de Mafalda, pero dice: mi querido diario íntimo, hoy me levanté muy contenta, por lo que creo que durante el día mi estado de ánimo será bueno. Y después, ¿qué huele? Sopa. Dice, no, bueno, ahí como cambió totalmente su estado de ánimo, ¿no? Va variando la emoción, varía durante el día. Bien, seguimos. Entonces ya mencionamos alguna función, ¿no? La supervivencia, esto del hacer, la acción, es un impulso a accionar, favorece la atención, la memoria, da sentido al aprendizaje, la toma de decisiones. La toma de decisiones es emocional, aunque creamos que es racional, lo que termina decidiendo
tiene que ver con lo emocional. Las relaciones sociales, ayuda a la salud, protege nuestro sistema inmunológico. Cuando estamos bien, nos sentimos bien, tenemos más defensas en nuestro cuerpo. Nos abre a la creatividad, al fluir, ¿no? Y tenemos mejor desempeño. Fíjense todo lo que hace, ¿no?, nuestro mundo emocional. Esto lo pasamos porque, no, bueno, esto es un proceso también, ¿no? Esto de poder identificar, reconocer la emoción, aceptarla, expresarla y regularla. Son como las diferentes etapas para ir trabajando. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Con diferentes propuestas en el aula. Y Mordino Yang, esta es la frase que quería leerles, dice: para que la enseñanza escolar tenga la esperanza de motivar a los alumnos, producir conocimiento profundo o transferir habilidades al mundo real, necesitamos encontrar formas de apalancar los aspectos emocionales del aprendizaje en la educación. ¿Cómo hacemos para conectar la emoción con el aprendizaje? Bien, con actividades, ¿sí?, con actividades, como dije antes, transversales, ¿sí?, con actividades organizadas en secuencias, en proyectos, como un proyecto institucional. Si estamos hablando del gobierno, bueno, como un programa de gobierno, depende del nivel, ¿no?, donde lo pueda trabajar. Bien, seguimos. Diferentes actividades propuestas, algunas acá son de jardín, pero bueno, el termómetro emocional para que ellos empiecen a ver, el trabajo con cuentos. Si querés pasar rápido estas, porque bueno, estos son diferentes formatos para identificar, reconocer lo que están sintiendo, poner la palabra, bueno, con juegos, el lado emocional, con imágenes, poder, ¿no?, plantear alguna situación, el estudio de casos, poder con los más grandes trabajar historias de vida, por ejemplo, ¿no?, desde la literatura también, desde formación cívica, ¿no?, y ciudadana también, plantear situaciones, la historia. La verdad es que hay muchas maneras, ¿no?, muchas puertas de entrada, pero hace falta sentarse, pensar, planificar y secuenciar las actividades. Bien, seguimos, porque esto... Bueno, diferentes actividades, estos también con secundaria, ¿no?, con inicial, y todo el trabajo con las familias, qué importante que es para poder dar apoyo, para poder informar y formar. Hay que trabajar estas dos cosas, ¿no? A las familias, ofrecerles oportunidades para que vengan, ¿no?, y aprendan, y escuchen, y que hagan talleres, lo necesitan, lo piden, les gusta mucho, pero bueno, darles apoyo. Y el rol de los docentes, fundamental. Lo primero es formarse en esto. Ojalá tengamos, ¿no?, esto incorporado a la formación inicial. Y si no, bueno, poder hacer lo que tiene que ver con la formación continua. Desde la Universidad de San Andrés, ya hace varios años, se empezó a trabajar con esta colección de neurociencias y educación. El primero fue El cerebro que aprende, después fue mi libro sobre las emociones en la escuela. Yo tengo capítulos en todos. Emociones, bienestar y aprendizaje también, es otro libro de la colección, y también el último de educación emocional en el nivel inicial. Todos tienen marco teórico, no es un cuadernillo de actividades, ¿ok? Tienen marco teórico, importante. Así que esto también ayuda. ¿Y por qué? Por el vínculo del docente con el alumno es fundamental. Es fundamental. Cómo el docente va estructurando, ¿sí?, el aula, cómo se va conectando con él mismo, ¿no?, y con los demás. Esto es clave para el aprendizaje de los alumnos. Y no se olviden de hacer mucha mirada, mucha observación y muchas propuestas con el vínculo entre los alumnos. A veces nos olvidamos de esto. Mucho trabajar con los alumnos. Y el vínculo, a ver cómo estoy yo. También, ¿no?, registrarme cómo estoy yo. ¿Estoy igual con este alumno que con este otro? ¿Me pasa lo mismo o no? Registrarse. Bien. La calidad de la educación depende en gran parte del docente y de cómo estructura
sus relaciones en el aula. Bueno, hay mucho para decir de esto, pero justamente Vizquerra habla del bienestar integral. Está compuesto, él tiene esta flor de Venecia porque dice que el bienestar ya es parte de la ciencia, se está estudiando la ciencia del bienestar. Y tenemos diferentes bienestares, ¿no? El bienestar emocional, el bienestar profesional, el físico, el material, el social. Y bueno, y él como hace este ejercicio de, si nos tenemos que poner, si ustedes dibujan esto y se ponen del 1 al 5, 1 menos, 5 máximo, ¿dónde están en cada uno de estos bienestares? ¿Estoy igual, tan 5 en todo? Yo cuando lo hice me impactó porque dije, sí, bueno, me tengo que ocupar de esto. Y sí, es para eso, para poner un poco de conciencia, registrar y entender que la suma de los bienestares nos va a dar el bienestar integral. Bien, bueno, esto Richard Davidson también trabaja, es otro autor que trabaja en bienestar, esto lo paso. Y esto también es sumamente importante, ser modelo positivo, ¿no? Esto que aprendemos mucho más de lo que vemos que de lo que escuchamos. Esto como padres, como docentes, ¿no? Esto de lo que tú haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Entonces, este registro de uno, ¿cómo estamos? ¿Estamos siendo modelo de lo que pretendemos enseñar a los alumnos, a que los alumnos tengan como capacidad? ¿Tenemos nosotras esas capacidades? ¿O nos tenemos que poner a realmente trabajar sobre nuestras propias competencias y desarrollarlas? Entonces, porque somos modelo todo el tiempo, nos miran todo el tiempo. ¿No les pasa de cuando entran al aula, ya es como en segundos ese cerebro, los cerebros sociales, porque el cerebro social enseguida captan cómo uno está entrando al aula? Y dicen, uy, no, hoy, ¿no? Bueno, esto es justamente, entonces, ¿cómo hago? Si yo que tengo un día y estoy enojada y estoy entrando al aula enojada, ese día va a ser fatal. Por eso me tomo 5 minutos y me tomo un té, no se olviden. Bien, este es un trabajo que se hizo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, 2017 a 2019, muy interesante, red de escuelas de aprendizaje, y una de las áreas que trabajó en más de 2.200 escuelas de entornos muy vulnerables de la provincia de Buenos Aires, se trabajó clima y educación emocional, con unos resultados increíbles. O sea que se puede, tiene que ver con la intención, en este caso, ¿no?, del gobierno, de la Secretaría de Planeamiento, que, bueno, se capacitó todo un equipo de referentes en educación emocional, se capacitó a 2 referentes por escuela, a los directivos, y esto fue permeando, y durante 2 años completos se trabajó este eje de trabajo junto con otras áreas, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que se puede hacer, ¿sí?, cuando está bien pensado, planificado y con un marco teórico donde todos se fueron informando. Bien. Este es también, si lo quieren googlear, porque creo que ya estamos, ¿no?, medio al límite. ¿No tengo nada? No. Tengo un minuto. No, bueno, lo pueden ver. Es un videito que está en YouTube. Se llama Arte, Bienestar y Creatividad en la Comunidad, creo que está. Es también un proyecto que duró 3 años con Ciudad de Buenos Aires, con escuelas de entornos vulnerables. Y lo fantástico de esto, se los pongo porque cuando hablo de diferentes puertas de entrada, ¿no?, fue un proyecto donde el Ministerio de Cultura convocó a artistas de diferentes áreas de artistas, ¿no? Había artistas visuales, había bailarines, había de circo, había una diversidad espléndida. Los convocó para trabajar en las escuelas, planificando con los docentes. Bueno, no se imaginan las maravillas
que surgieron. El arte en la escuela. El docente estaba maravillado porque tenía, ¿no?, alguien con quien planificar y pensar propuestas diferentes. Me acuerdo del profesor de secundaria de una escuela que tenía que dar una clase de historia y bueno, ¿qué hizo? Los chicos del barrio justo se estaban juntando para armar una banda de rock y les propuso hacer una canción de rock con la temática que tenían que enseñar. Claro, para eso tenían que investigar, tuvieron que leer, tuvieron que decidir, tuvieron que componer la música y la letra. Así que fue espectacular, ¿saben? Los chicos estaban sumamente motivados y aprendieron historia, sí, pero a través de, ¿no?, un incentivo totalmente diferente que les dio ganas, ¿no?, de aprender. Bueno, vamos a César Bona. César Bona hace ya varios años recibió el premio Teacher's Prize, que bueno, como el mejor maestro, ¿no?, en España, hace no tanto, y tiene una charla TED completa, se las recomiendo. Estos son los últimos 2 minutos, creo, me voy a pasar un poquito, de la charla, pero tiene unas palabras que, bueno, cuando yo las escuché me impactaron y se las quería compartir. Nuestra misión como maestros debería ser darles las herramientas para que sean niños y adultos felices. Porque, al fin y al cabo, da igual los idiomas que hables, da igual las carreras que tengas, si no sabes respetar justo lo que tienes al lado, o si no sabes reaccionar ante un estímulo de la sociedad, o si no sabes buscar tu propia felicidad. Y mirad, el tiempo pasa muy rápido. En 2 parpadeos, los niños que ahora mismo están en nuestras aulas ya no serán tan niños. Pues entre estos niños están los futuros directores o directoras de nuestras empresas, estará el futuro marido que sabrá respetar a su mujer, o estarán el señor y la señora que sabrán respetar el medio ambiente. Y es por eso que es tan importante educar en empatía, en sensibilidad, en respeto. Y es por eso que nuestra profesión es tan importante. Así es que entre todos tenemos que devolver a la educación al lugar donde se merece. Porque de nosotros, maestros y maestras, depende hacer este mundo un lugar mejor. Gracias. Bien, ya cierro. Elia López Casá, que trabaja junto con Vizquerra, dice: educar no se reduce a instruir, a transmitir conocimiento y destrezas, sino que se centra en el desarrollo integral de la persona, en sus actitudes, sentimientos y valores que le hacen ser persona para vivir y convivir en sociedad. Así que, bueno, creo que con esto ya estoy. Gracias por la atención y por compartir este momento.